Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, llenos de energía y curiosidad. Hoy traemos un tema que estoy segura va a generar un torbellino de opiniones, de recuerdos y de mucho debate. Porque vamos a adentrarnos en el fascinante y a menudo enigmático mundo de una de las parejas más comentadas, más deseadas y, a la vez, más esquivas del panorama del espectáculo turco, Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya. Sí, señoras y señores, el título lo dice todo, y hoy nos proponemos, con la mayor objetividad posible y basándonos en la información que hemos podido recopilar, desvelar la verdad, o al menos acercarnos a ella, sobre su relación. ¿Han estado juntos? ¿Están juntos? ¿Hay algo más allá de la palpable química que nos han regalado en pantalla y las miradas cómplices que a veces hemos captado? Quédense hasta el final, porque les prometo que tenemos información jugosa, análisis profundos y, sobre todo, el análisis de quiénes somos nosotros, los fans, en esta ecuación. Y antes de meternos de lleno en este mar de especulaciones y hechos, ya saben, si son nuevos por aquí y acaban de descubrir este rincón de pasión por el entretenimiento turco, no olviden darle a ese botoncito rojo de asterisco suscribirse y activar la campanita. Es la mejor forma de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, nuestros análisis a fondo y todo el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Su apoyo nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido, a seguir investigando y a mantener vivo este canal. Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya. Dos nombres que no solo resuenan con fuerza en la televisión turca, sino que han logrado conquistar corazones y mentes en innumerables rincones del mundo. Ambos son verdaderas estrellas, dos pilares fundamentales en el ascenso meteórico de las producciones turcas a nivel internacional. Aatay, ese actor que ha sabido cautivar con su mirada intensa y su presencia magnética. Lo recordamos desde sus inicios, consolidándose con papeles que lo llevaron a la estratosfera, como en la épica serie El Sultán, donde dejó una marca imborrable. Y más recientemente su trabajo en El Guardián lo ha posicionado como un actor versátil y en constante evolución, explorando géneros y mostrando una profundidad actoral que lo distingue. Por otro lado, tenemos a Serini Sarkaya, una mujer que no solo posee una belleza deslumbrante, sino también un talento actoral que ha cautivado a audiencias de todas las edades. La vimos brillar en producciones que se convirtieron en fenómenos, como la intensa y apasionada Medcezir, donde su interpretación de Mira Beylice fue sencillamente memorable. Y más recientemente nos ha sorprendido con su papel en Samaran, demostrando su capacidad para asumir roles desafiantes y complejos. Y es precisamente de la época dorada de Medcezir, de donde surgieron los primeros susurros, las primeras chispas de lo que se convertiría en uno de los rumores más persistentes y fascinantes del mundo del espectáculo turco. ¿Se acuerdan de esos años? Fue una auténtica locura. La química entre Aatay y Serini en pantalla, interpretando a Yaman y Mira, era tan palpable, tan eléctrica, que era absolutamente imposible para los espectadores y para los medios no fantasear con la idea de que esa chispa, esa conexión tan real, pudiera traspasar la ficción. Sus personajes vivieron una historia de amor intensa, llena de altibajos que atrapó a millones. Y esa magia que proyectaban, esa forma en que se miraban, se tocaban, se comunicaban incluso sin palabras, hizo que la línea entre la realidad y la ficción se volviera deliciosamente difusa. Los rumores, como el viento, comenzaron a soplar con fuerza. Los fans, siempre ávidos de saber más sobre la vida privada de sus ídolos, no tardaron en notar la creciente cercanía entre Aatay y Serini fuera de los sets de grabación. Se les veía juntos en eventos públicos, compartiendo momentos que parecían más allá de una simple cordialidad profesional. Al principio todo se atribuía a la amistad forjada durante las largas y agotadoras horas de rodaje, esa camaradería que surge cuando se comparten experiencias tan intensas. Sin embargo, la evidencia visual, las fotografías que empezaron a circular, los testimonios de personas cercanas al círculo de ambos actores, empezaron a sembrar una duda cada vez más sólida en el imaginario colectivo. ¿Era solo una amistad, una conexión profunda entre compañeros de trabajo, o había algo más? ¿Algo que latía con la intensidad de un romance? La prensa turca, siempre con el olfato fino para las noticias jugosas, se volcó en la investigación. Las portadas de las revistas se llenaron de fotografías, y los titulares especulaban sin descanso sobre el posible romance entre estas dos estrellas ascendentes. Hubo un momento en particular que avivó aún más las llamas de la especulación, un momento que se convirtió en el epicentro de todas las miradas. Se habló con
insistencia de que Atai y Serinei habían llegado a vivir juntos durante un tiempo. Imaginen la conmoción. No solo eso, sino que los rumores más atrevidos llegaron a sugerir planes de matrimonio. Era la noticia que todos esperaban o temían. Eran la pareja joven, exitosa y deslumbrante del momento, los It Boys y It Girls de Turquía, la encarnación de la perfección en la industria del entretenimiento. Sin embargo, en aquel entonces, y esto es crucial para entender la dinámica, ambos actores mantenían una postura consistentemente reservada. Preferían centrarse en sus carreras, en pulir su arte y quizás, y esto es una hipótesis, en proteger su vida privada de las miradas indiscretas y la presión mediática, que sabían que podía ser implacable. Las declaraciones eran siempre ambiguas, respuestas medidas que dejaban más preguntas que respuestas, alimentando así el misterio y el deseo de saber más. Pero la vida, esa gran tejedora de historias, da muchas vueltas. Y el tiempo, ese gran revelador, suele poner las cosas en su sitio, o al menos, nos da una perspectiva más clara. Después de un periodo prolongado de intensas especulaciones y rumores que parecían no tener fin, la relación, si es que alguna vez existió en un plano formal y público, pareció enfriarse. Las apariciones públicas conjuntas, que ya de por sí eran escasas, se volvieron aún menos frecuentes. La intensidad de los rumores, aunque nunca desapareció por completo, disminuyó considerablemente. Cada uno siguió su camino, enfocándose en nuevos proyectos profesionales que los mantenían ocupados y en su vida personal, que cada vez protegían con mayor celo. Serinei fue vista en relaciones con otros rostros conocidos del espectáculo, y Atai también, hasta que pareció entrar en una etapa de mayor discreción, de una intimidad más protegida, o quizás, de una mayor madurez en cuanto a la gestión de su vida privada. Y aquí es donde llegamos a la gran pregunta que resuena en la mente de todos los que han seguido esta historia, la pregunta que nos impulsa a hacer este vídeo: ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Fueron Atai y Serinei pareja en el sentido romántico, o fue todo producto de la química en pantalla y la imaginación colectiva? La verdad es que, como suele ocurrir con las celebridades, especialmente en el volátil mundo del espectáculo, la línea entre la ficción y la realidad puede ser increíblemente delgada, y a menudo, los hechos se distorsionan y se magnifican. Lo que sí es innegable, lo que nadie puede poner en duda, es la fuerte conexión que existía entre ellos, una conexión que trascendía la pantalla, que era palpable en cada gesto, en cada mirada, y que muchos interpretaron, de forma muy natural, como amor. Es posible que haya habido un romance fugaz, una relación intensa pero pasajera, un capítulo corto pero apasionado en sus vidas. Es posible que en medio de la vorágine de la fama y el éxito, hayan encontrado consuelo y afecto el uno en el otro. O quizás simplemente existió una amistad muy especial, una conexión profunda y genuina que los medios de comunicación, siempre ávidos de titulares, magnificaron hasta convertirla en un romance épico. Lo que sí podemos asegurar, basándonos en la información que hemos podido recopilar a lo largo de los años, en las entrevistas que ambos han concedido, en las declaraciones de personas de su entorno y en la propia evolución de sus carreras y vidas personales, es que hubo un gran afecto mutuo y una profunda admiración profesional y personal. Ambos actores han demostrado, a lo largo del tiempo, ser personas extraordinarias a la hora de hablar el uno del otro. Serinei, en alguna ocasión, ha mencionado a Atai como un gran colega y un amigo muy querido, destacando siempre su profesionalismo, su dedicación y su calidad humana. Por su parte, Atai, de forma más reservada, siempre ha defendido la profesionalidad y el inmenso talento de Serinei, reconociendo su papel fundamental en el éxito de Medcezir. Una de las cosas que siempre se destacó, y que alimentó aún más las esperanzas de un romance, era la química que tenían no solo en la serie, sino también en las entrevistas juntos. Se les veía relajados, cómplices, riéndose de las mismas cosas, compartiendo miradas de entendimiento. Esto es algo que los fans siempre captan, algo que resuena en el corazón de quienes aman una buena historia de amor, y es natural que alimente las esperanzas de un romance. Cuando dos personas tan carismáticas, tan atractivas y con tanto talento conectan de esa manera, es difícil no imaginarlos juntos, viviendo una historia de amor tan intensa como la que protagonizaron en la ficción. Sin embargo, también es crucial recordar que la fama tiene un precio muy alto. La presión mediática sobre sus vidas privadas debió ser inmensa. Imaginen ser el centro de atención constante, cada gesto analizado, cada encuentro fotografiado. Es posible que ante tanta especulación y el constante escrutinio, la presión se volviera
Portabel y que decidieran poner distancia para protegerse a sí mismos y a la relación, si es que existía. La industria del entretenimiento turco, hay que decirlo, es conocida por ser excepcionalmente intensa en cuanto a la cobertura de la vida de sus estrellas. La línea entre lo público y lo privado se desdibuja constantemente. Hasta el día de hoy, y esto es un punto clave, ninguno de los dos ha confirmado explícitamente una relación romántica formal entre ellos en el pasado. Y creo que esa es la clave para entender la complejidad de esta historia. Si bien hubo rumores, fotografías que generaron debate y muchísima especulación, nunca hubo una confirmación oficial y rotunda de que fueran pareja en el sentido romántico y público. Podría ser que compartieran un vínculo muy fuerte, una amistad que se profundizó de manera excepcional y que en ciertos momentos pudo haber rozado el romance. Una conexión especial que se vivió intensamente pero que no llegó a consolidarse como una relación formal y pública. También es cierto que en la vida de las celebridades, las relaciones van y vienen, y no siempre se hacen públicas. Es posible que hayan tenido algo especial, algo que significó mucho para ambos, y que prefirieron mantener en la más estricta privacidad. Y eso es totalmente válido. No tenemos por qué saber todos los detalles de la vida sentimental de las personas que admiramos. Lo importante es que a pesar de las idas y venidas, de las especulaciones y la distancia, parece que ambos se guardan un gran respeto y un profundo cariño, y eso se refleja en la forma en que hablan el uno del otro y en el éxito que continúan cosechando en sus respectivas carreras. Su profesionalismo y su capacidad para mantener una relación cordial, a pesar de los rumores, es digna de admiración. En resumen, la verdad sobre la relación de Atay Ulusoy y Serine Isarkaya, en mi opinión, y es solo una opinión basada en todo lo que hemos analizado, se encuentra en ese espacio gris, fascinante y a veces confuso, entre una amistad profunda y un posible romance pasajero. La química en Medcezir fue innegable, fue la chispa que encendió la imaginación de millones, y la conexión que mostraron fuera de cámara, aunque sutil, alimentó los sueños de muchos fans. Sin embargo, la falta de confirmación oficial y la propia evolución de sus vidas personales, con nuevas relaciones y enfoques en sus carreras, sugieren que si hubo algo más allá de una fuerte y genuina amistad, fue algo que prefirieron mantener en un plano más privado o que fue una etapa que, aunque intensa, ya pasó. Lo que sí es seguro, y eso es un legado imborrable, es que dejaron una huella imborrable en la televisión turca y en la imaginación de sus seguidores, quienes los recuerdan con cariño y admiración. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo, donde hemos intentado, con todo el rigor que nos permite nuestro espacio, desentrañar los misterios que rodean a esta popular pareja. Hemos repasado los rumores, las especulaciones, las posibles realidades y las razones por las que esta historia ha capturado tanto nuestra atención. Al final, creo que lo más importante es valorar el talento, la trayectoria y el arte de ambos artistas, quienes nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla y han contribuido a engrandecer el nombre de la producción turca a nivel mundial. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta aquí, por su paciencia y por su interés en este fascinante tema. Espero sinceramente que les haya gustado este recorrido por la vida, los rumores y las posibles verdades de esta icónica pareja del entretenimiento turco. Ahora, me encantaría saber su opinión al respecto. ¿Ustedes qué creen? ¿Fueron pareja, una amistad muy especial, o simplemente la magia insuperable de la ficción que supieron transmitirnos? Dejen sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Y si disfrutaron de este contenido, si les pareció interesante y entretenido, no olviden darle un buen asterisco me gusta a este vídeo, asterisco compartirlo con sus amigos, con otros fans de Atay y Serine y, por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo análisis, noticias y exclusivas del mundo del espectáculo turco, asterisco suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas revelaciones y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y más contenido para ustedes. Un abrazo grande.